Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Rafa? Hola Chayo, ¿qué tal todos? Hoy vamos a continuar con la comunicación, Así es. porque fíjate que sociológicamente hablando se dice que el principal problema o conflicto entre los seres humanos es precisamente la comunicación. Creo que a todos nos queda muy evidente esa parte. Y como ya habíamos hablado, hace 2 capítulos habíamos hablado de la comunicación, de hablar con la verdad, de la Ujú. importancia de hablar con la verdad. Sí, El pasado hablamos de la importancia de unir con las palabras. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación armónica, armoniosa, que se me hace súper interesante porque creo que ahí viene mucho el por qué en el ser humano los principales conflictos sí, son creados, bueno, no los principales, todos los conflictos son creados por la comunicación, por una comunicación deficiente o una comunicación negativa, incluyendo las guerras. O sea, las guerras, o sea, las guerras sí. entre países, las guerras entre empresas, las guerras entre la familia, entre conflictos personales, como decíamos en el episodio pasado, la relación más importante es conmigo mismo y los conflictos conmigo mismo y los conflictos que yo me creo hacia el exterior también son por una comunicación deficiente conmigo mismo. Sí, Entonces, vamos a empezar con este nuevo episodio. así es. Sí, yo creo que esto generalmente se entiende con el que no usemos palabras que hieran, ¿no? O un lenguaje áspero, si se puede ser así. No quiere decir que no digas malas palabras, ¿no? Porque esas en contexto, obviamente, depende, ¿no? Tú con tu mejor amiga puedes decir alguna tit y se atacan de risa a las dos personas. Entonces, no se refiere a eso simplemente al hecho de que muchas veces sabemos qué dardo lanzar para que la persona se sienta mal, o buscas el punto débil, o buscas una forma en la que sabes que va a herir. Puede ser incluso con los ojos, o ay, qué bonita te ves, ¿eh? Qué bien te salió. Y entonces estoy usando un lenguaje que no usa, porque ahora que nos hables de los 3 tipos de comunicación, ¿no? Creo que cuando uno tiene la taza llena, que ya hemos visto que las emociones nublan la cabeza, me he dado cuenta que muchas veces cuando estamos nublados, inconscientemente buscamos algún atributo de la persona con la que estamos interactuando, y de ahí agarra uno y lanza el dardo, ¿no? Puede ser la apariencia, puede ser el género, puede ser Claro. cualquier cosa, y como que inconscientemente uno dice ¿no? Y es algo que a final de cuentas vamos aprendiendo, y es como una necesidad como de tirar hate, que creo que ahorita con tantas tazas que trae todo el mundo cargando, es muy triste ver. Sí he tenido varios momentos en los que toda proporción guardada, ¿no? Yo creo que esa frase de Jesús de perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, eh, y si lo unimos también al qué necesidad de Juan Gabriel, o sea, cuántas palabras y cuántas cosas innecesarias decimos que terminan lastimando gente que en realidad están completamente fuera de lugar. Pero la importancia de ver que yo quiero dejar de hacer eso, porque soy yo el que me está Claro. lastimando a mí en última instancia. O sea, eso va a regresar y no aporta nada. Ya vimos que dividir con las palabras no aporta, pero el simplemente tirar veneno no ayuda. El otro día veía también así en un periódico y no sé qué noticia, y decían de un funcionario o algo, y había muchos comentarios en el que nada más porque pueden opinar decían, es un idiota. Y yo digo, o sea, ¿por qué el mundo es un mejor lugar? No, porque tu comentario no aportó nada. Y sobre todo la parte de decir, a ver, el que lo puso se está sembrando semillas de agresión y de usar un lenguaje que hiere, que eventualmente lo va a cosechar, y se lo pudo evitar tan fácil. ¿Qué pondrías tú ahí? O sea, hablando, como decíamos en el episodio pasado, de enfocarnos en el cómo sí, o sea, ¿qué opinarías tú ahí, por ejemplo?
Yo creo que en realidad aquí en este particular, ya que como este es el tercero, sí, como que invitaría a que antes de que escribas el WhatsApp, antes de que escribas el comentario, antes de que hagas el reply, antes de que pongas, o sea, pauses un momentito y digas, lo que estoy a punto de decir ¿Suma? es veraz, une o es amoroso. Porque yo creo que en este particular ejemplo, creo que yo sinceramente no hubiera dicho nada. O sea, veo la noticia, si estoy de acuerdo, qué bueno, y si no estoy de acuerdo también. Porque si fuera un debate civilizado es diferente, pero mucha gente nada más pone algo y de ahí luego no falta quien le conteste para que se enganche y luego vuelve a decirle otro y se empieza a crear esa cadena de la que hablábamos al final, donde todo el mundo pierde. Creo que si es un foro, si las condiciones son correctas, el poder dar un punto de vista creo que es apropiado, pero yo creo que en la mayoría de los casos, calladitos nos vemos más bonitos. Sí, impactar de una manera Sí, positiva. O sea, completamente. en realidad, ¿por qué crees tú que las noticias, lo que normalmente tiende la gente a hablar o enfocarse, es en lo negativo? ¿Por qué crees? O sea, ¿por qué crees, por ejemplo, que cuando estábamos viviendo la pandemia, todas las noticias y lo que la gente mencionaba y uno con el otro eran las cosas negativas que estaban pasando, la cantidad de personas infectadas, la cantidad de personas que no sobrevivieron, etcétera? Y no se hablaba sobre las personas que les fue como muy naturalito y guaraguara. O sea, ¿por qué crees tú que el ser humano tiende a enfocarse en lo negativo? Mira, yo creo que hay dos partes. Hay una parte de programación, porque lo hemos copiado y porque todo el día la gente siempre está hablando de lo negativo. Como dices tú, las noticias, como dices tú, los comentarios, como dices tú, si voy a aportar algo me enfoco en lo negativo, lo que hablabas el capítulo pasado, ¿no? Entonces creo que hay una parte de que simplemente hemos copiado ver lo negativo y estamos condicionados a ver lo negativo. Incluso en cosas como, siempre pongo el ejemplo que tenemos una paella hermosa frente a nosotros, ¿no? Vegetariana o no vegetariana, lo que te guste a ti. Y hay 2 arroces quemados en la paella y por esta parte instintiva a la que vamos a hablar, yo me enfoco, en lugar de ver toda la paellera llena, maravillosa, me quedo en los 2 arrocitos quemados y me pierdo de la visión, que yo creo que hay una parte también instintiva de que pues en la naturaleza por muchos años vivimos al acoso y constantemente tu sistema nervioso te está mandando señales para que percibas si hay peligro o no. Entonces, el yo verme acechado, el ver el que constantemente crea que va a haber un peligro, que pues ya no hay mamuts que me van a comer, ya no hay tiranosaurios, pero el estar en constante estado de alerta hace que entre yo en un modo o de defenderme o de protegerme, y seguramente voy a usar un lenguaje que no va a crear unión. Pues sí, fíjate que lo que dijiste ahorita es muy interesante. Perdón, hace poco me dio por ponerme a estudiar muchísimo sobre la naturaleza, Sí. sobre los comportamientos naturales del animal mamífero, del animal omnívoro, de todos los animales y de cómo funciona la naturaleza. Me dio mucha como curiosidad, necesidad de... Y fui aprendiendo que precisamente lo que hablas tú del instinto, el ser humano, no el ser humano, más bien todos los animales, todos en la naturaleza, en realidad, en un mundo natural, ¿sí? O sea, vamos a decir en la selva, en el océano, etcétera, la naturaleza en sí es armónica. Sí. Entonces, en un promedio de 95% del día, el animal está en armonía. Sí. O sea, lo natural es armonía, incluyendo el prehistórico, el humano prehistórico. Lo natural es la armonía. En el promedio, el 5% del día hay desarmonía.
O sea que es cuando te persigue el animal, cuando hay Se cae una piedra. Se cae una piedra, la tormenta, tiembla, tengo hambre, no encuentro qué cazar, etcétera. Sí, es el 5%, Sí. ve nomás qué poquito. El 95% es armónico. Entonces, para el animal natural, el que vive en la naturaleza, digamos, el salvaje, lo natural es lo armónico. Ese 5%, cuando se siente amenazado o percibe peligro, el sistema nervioso se activa el modo alerta y entonces está listo, está todo activo para percibir lo negativo, ¿sí? Para percibir dónde está, si no va a ir en otra piedra, para percibir si bien lo está persiguiendo el otro animal, o para ponerse en el modo alerta para encontrar su presa, ¿sí? Se enfoca en lo negativo, ¿sí? Porque está en un modo sobrevivencia, por instinto animal. El ser humano de esta época, en realidad, vivimos al revés. Correcto. Por el ritmo de vida que tenemos, ¿sí? No por instinto, sino porque vivimos en un constante estado de alerta, porque nosotros vivimos muy apresurados y porque nuestra mente está continuamente enfocada en el pasado y en el futuro. Entonces, aunque yo esté aquí contigo ahorita súper armónicamente, si mi mente se va al pasado, a que en la mañana una de mis hijas me dijo que se le fue el tren, ahí ya me puse en modo alerta. Ay, espero que no pierda el próximo. O si se va al futuro, ¿sí? El ser humano tenemos el 95% del día activo el modo alerta de sobrevivencia. Por eso tendemos a enfocarnos en lo negativo. Sí. Porque cuando el modo alerta en el sistema nervioso, cuando está prendido, se enfoca en el peligro. Entonces, ¿qué sucede? Ya traemos un constante modo alerta. Ya estamos constantemente en un modo por donde me van a atacar, ¿sí? Entonces, lo que primero nos llama la atención es lo negativo, ¿sí? Y es cuestión de empezar a habituarnos a estar continuamente en el presente, porque si te pones a ver, por más broncas que traigamos tú y yo, porque se fue la luz en mi casa, porque lo que tú quieras, porque mañana tienes que ver qué onda con tu fiesta, lo que sea, ¿sí? Por más que tengamos lo que sea, ahorita, en este momento presente, tangible, estamos en armonía, ¿sí? En realidad, sí, estamos en un gran parte del día en armonía, ¿sí? Hay que enfocar a la mente a regresar al presente. Que regresar al presente no es que si a mí me gusta ir a hikear y entonces cuando yo estoy en el hike me siento a gusto. Eso no es que el hikear me ayude a estar en el presente. Eso es que cuando estoy hikeando estoy en el presente, que es diferente. Sí. Meditar es que cuando yo estoy meditando estoy en el presente, pero no es que meditar me ayude a estar en el presente constantemente. Estar en el presente constantemente es habituar a la mente a regresar al presente tangible. Sí. Y el presente tangible es aquí el micrófono enfrente de mí, tú al lado de mí, ese es mi presente tangible. Ese es a lo que tengo que estar regrese mi pensamiento. Porque a veces creemos que si yo me voy a hikear me ayuda mucho a enfocarme en el presente. No, hikear me ayuda a estar en el presente mientras estoy hikeando. Sí. No en el diario vivir. Y toda esta plática porque la comunicación armónica tiene muchísimo que ver con estos instintos de los que estamos hablando. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que dijiste una palabra que me gustó mucho, que es la palabra salvaje, porque esa palabra en algunos contextos creo que se toma como, no sé, los ingleses que llegaban a África y se encontraban una tribu salvaje, sí, ¿no? Bárbaros. Bárbaros, sí. Y creo que se empezó a crear una connotación realmente en la que salvaje quiere decir primitivo o poco evolucionado. Ajá. O algo. Uh-huh. Y en realidad creo que esta parte salvaje que todos tenemos por ser terrícolas y por ser parte de este planeta del cual ya estamos conectados y somos parte de, no, precisamente creo que una gran parte del malestar que tenemos ahora es porque hemos perdido nuestra parte salvaje. O sea, hemos perdido en este estado, en este estilo de vida,
ya no vivimos muchas veces en contacto con la naturaleza, ya vivimos, no tocamos la tierra porque hay piso, a veces vivimos en un piso de arriba y ni siquiera ya estás en contacto con la tierra. Vimos que uno de los grandes factores por crear conflicto entre las personas son los problemas de comunicación. Entonces yo salgo de mi casa a trabajar y tengo conflictos de comunicación con mi pareja, con mis hijos, con la gente con la que vivo. Llego a trabajar, más problemas de comunicación con la gente que trabajo, más estrés, salgo de un lugar estresado a otro lugar estresado y después regreso y en el tráfico estoy estresado. O sea, químicamente también nuestros cuerpos están secretando los químicos que tú necesitas cuando te está persiguiendo un tigre o cuando te van a asaltar, ¿no? Y los estamos secretando todo el tiempo y vivimos constantemente irritados. Desde dentro también. Tanta adrenalina y tanto cortisol nos tienen en un constante estado de irritación y de estar erizados que hace que cualquier cosa ya esté, que saltemos y brinquemos, ¿no? De forma agresiva. Entonces, aquí es donde creo que esta es la bendición o la maldición, dependiendo cómo se aspecte de la raza humana, que somos los que tenemos el libre albedrío y que somos los que podemos en conciencia programarnos para que entonces podamos hacer todo lo que estamos viviendo para que nos integre, porque toda esta comodidad en la cual ya derivamos ahorita nuestro estilo de vida, en un mundo ideal la deberíamos de usar. Si ya no tienes que estar viendo si vas a cazar y si comes, y ya no sabes si te va a comer un tiranosaurio rex o va a venir una horda de gente medieval a invadir tu castillo. O sea, hemos usado todo este tiempo libre muchas veces para enfocarnos más en los placeres momentáneos o en los distractores, en lugar de poder estar, era como para que pudiéramos estar haciendo prácticas de integración y meditando y haciendo todo eso todo el día, en lugar de estar corre, que creo que es gran parte de lo que la pandemia nos regaló, el poder parar y reevaluar. Claro, y volver al sí. Exacto. O sea, no a lo que hacemos mal. Sí. Que proponemos que hay que hacer bien. Exacto. O sea, que hay que nos lleve. Entonces, el ser la única especie es algo maravilloso. ¿Sí? Es algo maravilloso. Porque somos la única especie en el planeta Tierra que tiene libre albedrío. Somos la única especie en el planeta Tierra que podemos decidir cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y aquí vamos a integrar todo esto que estamos hablando con la comunicación, con la comunicación armónica, porque es algo maravilloso el ser la única especie que tenemos el libre albedrío. Porque, sí, ha hecho muchas cosas mal la humanidad, pero vamos a enfocarnos en el sí, en lo maravilloso y en lo que hay que hacer con esto, más que en decir lo mal que hemos hecho. Que la verdad, como tú y yo lo platicamos mucho, pues todo lo que la humanidad se ha equivocado es el proceso natural del desarrollo de un ser humano que aprendemos a base de errores, ¿verdad? Entonces, somos la única especie que tiene libre albedrío. Los únicos que podemos decidir cómo hablar, pensar y actuar. O sea, los únicos que podemos crear nuestra realidad que queremos vivir. Los demás seres humanos, los demás animales, viven naturalmente. ¿Sí? Por lo tanto, son seres equilibrados naturalmente, ¿sí? Porque viven por medio de sus instintos. Nosotros no podemos vivir naturalmente e instintivamente porque tenemos precisamente el raciocinio. Entonces, nosotros sí tenemos la capacidad de poder entender cómo funciona el universo, de poder escuchar y entender las palabras de grandes maestros, de poder entender cómo se crea la realidad. O sea, tenemos la capacidad de crear la realidad que queremos vivir, estando en una comunión perfecta con esas fuerzas que mueven el universo. Ahora, vamos a la comunicación armónica. La manera de comunicarnos tiene, digamos, un impacto fuertísimo, como dijimos. Y la comunicación tiene 3 partes. 33.33% cada una. Una parte, la primera parte,
son las palabras, Sí. o sea, el contexto de la oración. Que el contexto de la oración entra mucho lo que hablábamos en los episodios pasados, que sean palabras positivas, palabras que unen, el por qué sí, no el por qué no, etc. Uno, las palabras. La otra tercera parte es el tono de voz. Porque el tono de voz, cuando es un tono de voz alto o burlón o irónico, sarcástico, sí. Eso provoca que el sistema nervioso de quien lo está recibiendo se active el modo alerta porque percibe amenaza. Entonces ya no escucha, se va a defender. Sí. Y el otro tercera parte es el lenguaje corporal, ¿sí? Porque el lenguaje corporal, yo te puedo estar diciendo palabras muy suaves, dulces, bonitas, y te puedo con un tono suavecito como el que estoy hablando, pero mi lenguaje corporal te puede estar expresando que estoy totalmente en desacuerdo contigo, ¿sí? Y ahí ya se percibe amenaza. ¿Por qué es tan importante o por qué juega un papel tan importante la comunicación en el humano? Porque la comunicación o une o desune, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando desune? Cuando el receptor percibe amenaza. Sí. Por instinto animal, el sistema nervioso se altera, se pone en modo alerta, ya no escucha, tiende a defenderse o a destruir, ¿sí? Entonces, hay 3 maneras de comunicarnos, Rafa. 3. A ver. Bueno, desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Hay 3 maneras de comunicarnos. 2 son instintivas. O sea, los animales también las hacen. Los animales es la manera de ellos comunicarse o reaccionar cuando perciben peligro, ¿sí? Una es la comunicación destructiva, ¿sí? Obviamente la comunicación destructiva es cuando percibo peligro y ¿qué hago? Ataco. ¿Sí? Ataco con las palabras. Pues es que tú me dijiste así, pero no. Pues sí, o sea, cuando estoy atacando con mis palabras. Eso obviamente destruye, ¿sí? Destruye la relación, destruye la comunicación, destruye el momento, destruye. Esa es la destructiva. Y ojo, la persona que usa este tipo de comunicación es precisamente por defender su integridad emocional, ¿sí? O sea, por instinto de sobrevivencia, no porque nació y dijo, deja ver cómo destruye a todos. Otro tipo de comunicación es el defensivo. La comunicación defensiva no es el defenderte, pues es que tú, no, ese es el destructivo. La defensiva está relacionada con la manera de reaccionar de un herbívoro cuando percibe peligro, que es huir. Sí. Entonces, en una comunicación defensiva, por defender mi amistad contigo, mejor me quedo callada y no opino, ¿sí? Por defender mi relación con mis hijos, mejor les doy permiso de todo, ¿sí? Por defender que mis alumnos sigan yendo a mis clases, me vuelvo complaciente, ¿sí? Esa es la defensiva, ¿sí? Y con mis palabras igual. Entonces, tú me dices, oye, Chayo, ¿qué opinas de lo que me llegó esta idea? Y yo, en una comunicación defensiva, te digo, sí, Rafa, estoy totalmente de acuerdo, cuando no es cierto. Pero tengo miedo que si te digo que no estoy de acuerdo, entonces tú ya te enojes conmigo. ¿Sí me expliqué? Semillas de mentira. Obviamente, aparte. Entonces, esas 2 comunicaciones son instintivas. Todos las tenemos y tienen mucho que ver con el carácter. Sí. Las personas de carácter más fuerte, que tienen un mecanismo de defensa más el del felino, tienden a tener la comunicación destructiva cuando perciben peligro. Las que tienen carácter más suave y su manera de defenderse o de mecanismo de defensa es el de huir o el de complacer, tienden a la defensiva. Pero las 2... esto de lo que hablas es básicamente la reacción del sistema nervioso simpático, ¿no? Exacto. Cuando yo tengo una reacción es el impulso de luchar o huir. Exacto. ¿No? Y es algo que surge de forma instintiva. Exacto. Porque esta defensiva está buscando también una forma de preservar. Exacto. De que no pierda algo, ¿no? Entonces, muchas veces ahí, en esa vamos a estar sembrando semillas. En la primera de defensiva voy a estar sembrando semillas de agresión. Destructiva. Destructiva. Con los demás. Y en la segunda, en esta defensiva, voy a estar sembrando precisamente muchas de las semillas conmigo. Y al final de cuentas, todas las semillas se sembraron y no le importa con quién, si fue con otro o fue conmigo. Claro, y si te fijas, son semillas no virtuosas y destruyen. ¿Sí?
La primera, la destructiva, destruye mi relación con los demás, por lo tanto acaba destruyendo mi relación conmigo mismo, porque me voy quedando como sin relaciones sanas. La segunda, primero destruye mi relación conmigo misma, porque estoy sembrando semillas no virtuosas conmigo, y por ende acabo destruyendo la relación con los demás, porque yo, en mi manera instintiva de reaccionar, mejor me quedo callada, pero por dentro estoy triste y resentida y guaraguara, y tú ni te enteraste. Y ya para cuando mi taza está bien llena, ya reacciono de una manera agresiva, porque ya estoy bien resentida y la otra persona ni supo. ¿Sí? Ni se enteró. Exacto. Sí. Entonces, estas dos son instintivas. Sí. Y si nos fijamos, volviendo a la naturaleza, que la verdad es que estoy súper encantada con este tema de unir de lo que estamos haciendo, seguimos estudiando tú y yo la naturaleza para unirlo, observemos a los niños chiquitos cómo reaccionan. Entonces, aquí el chiste es la comunicación constructiva, ¿sí? Que la comunicación constructiva es tan amplia que la vamos a ver en el siguiente episodio, porque es muy, muy amplio y creo que es la base del cambio de las relaciones humanas, ¿sí? Es el cambio que entonces, volviendo a los niños y a la naturaleza que tanto unimos últimamente tú y yo, todas nuestras maneras conceptuales de llevar la vida humana, los niños reaccionan o defensiva o destructivamente, ¿sí? Sí. Entonces, todas estas dos maneras son humanas, son naturales, son instintivas, pero justo por lo que tú dijiste hace ratito, justo porque somos la única especie que tenemos raciocinio, por lo tanto el libre albedrío de elegir, somos los únicos que podemos dominar o usar los instintos a nuestro favor para iluminarnos, para desarrollarnos humanamente, etc. Entonces, somos los únicos que podemos decidir desarrollar una manera constructiva de comunicarnos, que sería que nuestras palabras sean armónicas y, por lo tanto, una dinámica de relaciones constructiva, porque la manera de comunicarnos nos lleva automáticamente a la manera de relacionarnos. Entonces, vamos a dejarlos picados, porque en el próximo episodio será todo sobre la comunicación constructiva. Sí, yo quería cerrar diciendo que precisamente esta diferencia que tenemos de poder trabajar en conciencia con nosotros hace que se acelere el proceso de experiencia en esta realidad, en este planeta, que puede ser o en ascensión o puede ser hacia abajo, dependiendo cómo lo enfoque yo. Uh-huh. Y ya que hemos hablado todos estos capítulos, ¿no? El poder darle instrucciones a tu cerebro para crear un hábito, porque esto que estamos hablando requiere una constante conciencia y una constante repetición de que le estés dando al cerebro esos, ¿no? O sea, si podemos empezar a programar, hablo con la verdad, o me comunico de forma honesta, ¿no? O me comunico de forma asertiva y amorosa, o me enfoco en el lado positivo de las cosas. Entonces, puedo empezar yo a crear un hábito para poder impactar a mi entorno de forma positiva, que eso es lo que estamos buscando, que nos demos cuenta que la mejor forma de estar bien con los demás es estando bien nosotros primero, uh-huh. Porque tendemos justamente muchas veces a hacer lo contrario, esperar que todo el mundo esté bien y sobre todo como yo pienso que deberían de estar bien, uh-huh. Y entonces ahí todo el mundo pierde. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues dejémoslo aquí para continuar en el siguiente episodio con la comunicación constructiva, algo que era indispensable para el ser humano. Muy bien, gracias. Gracias.